Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Pacífico Business School. Les saluda Pilar Olivo y este día en especial, lunes 8 de marzo, vamos a realizar una conversación con Marta Zúñiga, jefa de proyectos especiales de Emprende UP, Natalia Manso, profesora de nuestra escuela, sobre un día muy importante y un tema muy clave, el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reflexión, es un día para reconocer y valorar y también visibilizar las brechas aún pendientes de desigualdad en la que estamos viviendo. Tita, Natalia, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas. Buenos días, Pilar. Feliz día a Buenos días, todas. Pili. Buenos días. Vamos a conversar y arrancamos con una primera pregunta clave. Natalia, ¿cómo ha golpeado la pandemia el mercado laboral de las mujeres? ¿Cómo ha impactado en el acceso a oportunidades? Sin duda, la mujer se ha visto especialmente golpeada porque tenía una presencia mayoritaria en sectores que han sufrido, como el turismo, como el comercio, como toda la industria de la gastronomía. Son sectores que no pueden ser sustituidos por el teletrabajo. Otro sector importante, el trabajo vinculado a servicios domésticos como cuidado de niños, limpieza, cuidado de adultos mayores. Son profesiones que no pueden, no tienen alternativa de teletrabajo y por tanto eso ha hecho aumentar el desempleo, la tasa de desempleo de las mujeres, que ahora ya está casi en 5 puntos por encima de la de los varones. Tita, quería hacerte una consulta muy similar a la de Natalia, que era irnos un poco más allá de todos los niveles de los mercados laborales que podemos encontrar. Tita es especialista en lo que es emprendimiento, en lo que es pequeños, medianos negocios. ¿Cómo podríamos notar este impacto en el emprendimiento femenino? ¿Cómo era el mercado antes de la pandemia? Sí, gracias, Pili. Y bueno, felicidades para todas, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer. Hoy día hay que celebrarnos más todavía, ¿no? Y bueno, con respecto a la pregunta que mencionas, efectivamente, en el caso de las emprendedoras, pues les ha tomado a muchas, sobre todo de sorpresa, ¿no? El tema de, sobre todo al principio, con la cuarentena y el encerrarnos, el no poder estar pendiente de los negocios, el tener que asumir más responsabilidades de lo usual, pues ha impactado en los negocios, ¿no? Hay muchos negocios que han tenido que cerrarse. Conozco el caso de una emprendedora que había abierto un espacio para niños, ¿no? Como un espacio para que puedan dejar a sus hijos y las mamás puedan ir a trabajar, ¿no? Y lo han tenido que cerrar porque ahora prácticamente simplemente no, o sea, da el temor de dejar a los niños con otros niños, ¿no? El virus está mucho más fuerte, entonces no hay. O otro caso es reinventarse también, ¿no? Entonces, ha afectado bastante en el tema de cómo organizarte en el tiempo, en el tema de poder asumir más cosas en el hogar, que generalmente tienes el apoyo también afuera, ¿no? Estamos hablando de los colegios, estamos hablando de deportes, ¿no? Para que los hijos, sobre todo, puedan estar en eso. Entonces, también algo importante a mencionar es que todo va a depender del estadio del emprendimiento y el estadio de la mujer también en el que esté, ¿no? Cuando tiene familia, pues hay mucha más responsabilidad. Si es de repente solo una mujer que no tiene familia, pero tiene a los padres, pues también puede estar pendiente de ellos, ¿no? O está sola. Y también hay un tema por otro lado que de repente pues se dedica al 100%, pero el contexto no la ayuda. Entonces hay muchos factores que han afectado. Natalia, una de las cosas de las cuales Tita nos acaba de mencionar muy importante es el tema del cuidado. Hay toda una economía del cuidado de la que aún no se habla mucho o no se ha visibilizado lo suficiente para poder entrar a una conversación sobre qué impacto tienen las mujeres. ¿Nos podrías contar un poco más al respecto? ¿En qué consiste? Precisamente eso que llamamos el trabajo no remunerado, de cuidar niños, adultos mayores, administrar el hogar, hacer las compras, cocinar, encargarse de llevar al niño a karate, cuando el niño se enferma, tantas cosas, ¿no? Es el gran trabajo invisible de las mujeres. Y es una contribución además que hacemos a la sociedad tan fuerte que el último dato que tenemos, que es de 2016, en el que se monetizó en términos económicos el valor de este trabajo no remunerado, supuso el 20% del PBI del Perú. Es decir, el trabajo no remunerado de las mujeres equivale al doble de la contribución de la minería a la economía.
¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos una gran cantidad de mujeres que no tienen ingresos, pero sin embargo tienen una actividad laboral no reconocida. Es muy importante poner en valor ese trabajo del que dependemos todos para tener una calidad de vida. Y te doy un par de datos. Mujeres sin ingresos propios en el Perú, que no quiere decir mujeres que no trabajan, sino que trabajan pero no tienen ninguna independencia económica, son en el segmento de lo que llaman pobres, el 44% de las mujeres no tienen ingresos propios. En el segmento no pobre, que denominan en el INEI no pobre, el 26% de las mujeres no tiene ingresos propios. Esto tiene multitud de implicancias, entre otras, el que, por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia, que sabemos que es la otra pandemia del Perú, no tengan la independencia económica para poder salir de ese ciclo de la violencia. Y eso se ha acentuado en pandemia porque hay más desempleo femenino, salarios más pequeños, más precariedad laboral porque la informalidad ha aumentado y además más carga de trabajo doméstico. El año pasado fue curioso porque se hizo una encuesta a raíz del programa Aprendo en Casa de los niños, donde preguntaban a los padres y madres, ¿y quién en la casa supervisa la educación remota de los niños? Y por cada papá que se encargaba de supervisar esa educación a distancia, había 5 mamás que lo hacían. Era una proporción 5:1. Por tanto, la mujer ahora trabaja más que nunca y está ingresando menos que nunca. Tita, quería hacerte esta consulta sobre las últimas cifras que nos acaba de dar Natalia y sobre todo cómo una mujer que está emprendiendo o que ya tenía un emprendimiento, un pequeño, un mediano negocio, encuentra ese balance entre la cantidad de roles dentro del hogar que cumple, de todo el tema de economía del cuidado del cual asume, que es un trabajo no remunerado. ¿Cómo afecta o cómo podría ser también esta persona para poder encontrar ese balance? Gracias, Pili. Sí, muy interesante. Justo lo que menciona Natalia, me quedo analizando, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Justamente el INEI mencionaba que las mujeres, o sea, realizaban 9 horas más de trabajo no remunerado, que era justamente el tema de estar con los padres, llevar a los hijos al médico, al colegio, entre otras cosas. Entonces, imagínate ahora, súmale eso, las horas del día de estar con ellos en casa, ¿no? De estar acompañándolos también remoto, de las tareas, de hacerles pues los jueguitos y el deporte. Entonces, imagínense, estamos hablando que, por decir 8 horas más de 20 horas de trabajo no remunerado fuera del horario normal. Entonces, algo que nosotros trabajamos mucho también desde Emprende UP para el tema de, antes de la pandemia inclusive, era justamente de ayudarlas a organizar el horario, ¿no? Eso es algo súper importante. La mujer tiene que ser súper planificada, ¿no? Y para que pueda lograr todas las cosas que tiene que lograr. Y más ahora aún con el tema de si tiene familiares en casa, los que tiene que apoyar, si tiene hijos, si tiene que también cocinar, ¿no? Entonces tiene que ordenarse y si trabaja como dependiente, pues sobre todo tener el apoyo, ¿no? de la jefatura inmediata y de la institución para poder entender que va a haber un horario en el que pueda estar, ¿no? Que pueda estar trabajando, ¿no? Entonces, y también el rol del apoyo con la gente que tiene en el hogar, ¿no? Para que puedan ordenarse, para que puedan decir, ya tú haces esta tarea, ahora yo hago esta, y así para que puedan lograr las cosas. O sea, eh, y es normal, sobre todo, que uno, pues, me imagino que las mujeres, sobre todo las mujeres emprendedoras, se manejan para que puedan lograr las cosas, pues porque tienen que lograrlo del día a día, más poder lograr los objetivos de su negocio. Entonces es un tema de planificar el horario, ¿no? Además de planificar también, aquí entra en la conversación y creo que es muy importante en todos los niveles del mercado laboral, Tita, tanto tú que ves emprendimientos pequeños, medianos negocios, Natalia, tú que también ves desde el lado corporativo, grandes empresas e incluso alta dirección, creo que también aquí entra mucho la última parte que nos ha comentado Tita, que es el papel de la empresa, el rol que debe cumplir las personas que están acompañando a las mujeres en todos los niveles de la empresa. Natalia, ¿cómo se ha manifestado o cómo ha sido el rol del sector privado en este contexto? Tenemos dos mundos paralelos, ¿ya? Puedo comentarte de buenas prácticas en el sector privado, con empresas que incluso tienen certificaciones que tienen que ver con equidad,
con empresa, por ejemplo, segura, ¿no? Que garantiza que no haya violencia ni hostigamiento dentro de la organización, empresas que están analizando las brechas salariales para corregirlas. Recordemos que la equidad salarial entre hombres y mujeres a igualdad de puesto y rendimiento profesional tiene categoría de ley, si bien todavía no se está aplicando. Algunas empresas ya están haciendo el esfuerzo. Incluso las más avezadas están dando talleres y capacitación sobre micromachismos a sus colaboradores. Y esa es la parte que quizás nos olvidamos un poco. Es cierto que la mujer tiene que combinar muchas tareas, pero el día tiene 24 horas para todos y para todas. Por más que una mujer se organice, si tiene que cargarse con el 100% de su actividad laboral y el 100% de su actividad doméstica, realmente no va a poder competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones que un hombre que no dedica esas 9 horas adicionales a la semana que decía Tita, simplemente porque el día no da. Entonces, las empresas pueden facilitar, y de hecho algunas lo están haciendo con trabajo flexible, el teletrabajo en el que antes no creían y ahora a fuerza mayor hemos tenido que adaptarnos, y eso pues nos ha venido bien. Pero luego ya llega la barrera de la casa. Necesitamos también una colaboración de la familia y tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? En igualdad para que cuando se conviertan en papás cambien este estereotipo de género y consideren que la gestión del hogar es una tarea compartida. Y luego, como te comentaba, hay otro mundo empresarial paralelo, que es el informal. No debemos olvidar que cuando hablamos de políticas de equidad, de promoción de la igualdad, de promover a las mujeres para que lleguen a los directorios y a puestos de liderazgo, todo eso es muy necesario. Pero, ¿y qué hacemos con el 80% de la economía que es informal? ¿Qué hacemos con esa gran cantidad de microempresas que, por cierto, las empresas de menos de 10 trabajadores contratan a más mujeres que hombres? La mujer tiene más presencia en la microempresa. Y si no ayudamos desde el Estado y acompañamos también desde el Estado para apoyar con incentivos, quién sabe, incluso tributarios o de otra naturaleza, para que se vaya produciendo esa equidad en la microempresa, poco avanzaremos si son iniciativas y buenas prácticas que solo aplican a este pequeñito segmento de las grandes empresas cotizadas, que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, de responsabilidad social, de equidad, pero no dejan de ser una pequeña parte de la economía, pero no son el mundo real. Creo que tenemos que de alguna manera involucrar a la microempresa para llegar realmente a una equidad que abarque a las mujeres pues, que están en ese tipo de pequeños emprendimientos todos los días trabajando. Tita, en la última parte, Natalia recalca mucho el protagonismo que se le debe dar a la microempresa. Tú estás dentro de este mercado, lo conoces, incluso hay redes de mentorías para poder guiar los proyectos y las iniciativas y lograr que vayan más allá de una microempresa. Sin embargo, cómo también ha golpeado la pandemia a estos emprendimientos, a estas iniciativas, teniendo en cuenta todo el efecto que ha tenido la pandemia, como bien dijo Natalia, en esta parte de balancear los roles, de encontrar ese papel del Estado que debe de proteger, pero sin embargo también reconocemos que afrontamos una crisis sanitaria que nos ha encontrado con un sistema de salud que prácticamente ha tenido que ser prioridad para todos los sectores. Sí, Piri, efectivamente, todo lo que menciona Natalia es súper, súper interesante y súper real, ¿no? O sea, el caso de muchas emprendedoras, como les digo, depende del nivel de estadio de su vida en el que estén también, deciden emprender, ¿no? Entonces, imagínate, si muchas dicen, no, ¿saben qué? Voy a dejar la parte corporativa porque quiero dedicarme a mi familia, recién estoy teniendo un hijo, prefiero ser emprendedora, ¿no? Entonces estoy con mi hijo la mitad del tiempo y la mitad me dedico a hacer mi negocio, pues ahora se le ha sumado el tema de tener también que estar en el hogar y hacer las labores, pues muchas veces del colegio, ¿no? Entonces, del apoyo, y entonces no, justamente de poder estar, y si tienen a alguien en casa que les pueda ayudar en buena hora, pero en su momento fue recontra difícil cuando cerraron las puertas para todo, ¿no?
Estamos hablando de repente de una persona que puedan contar en el lugar, pero en el caso de los negocios pequeños, muchas veces no hay ese apoyo, ¿no? O la familia, está la familia para que pueda ayudar. Y lo que han tenido que hacer muchas veces, como te digo, pararon en su momento los negocios pequeños, ¿no? Entraron en stand-by, o lo que hicieron fue también reinventarse, ¿no? Entonces pasaron de repente, ¿qué te digo?, de tener un restaurante a comenzar también con el tema de cambiar los platos, a hacerlos más pequeños, a hacer un tema de delivery, ¿no? O de repente a comenzar a dar clases, ¿qué te digo yo?, de cocina, y ya no hacer los productos que ofrecían online para poder atender esa demanda, ¿no? Entonces, han tenido que justamente ver nuevas formas de sacar adelante el proyecto usando la tecnología. Eso es algo también súper importante que ya lo venían haciendo. Mucha de este caso de las mujeres estaban tratando de comenzar a utilizar, pero ahora pues mucho más, ¿no? Entonces, están utilizando este componente necesario para los negocios y por eso también es importante que se capacite. Entonces, muchas de ellas también se juntan como en estos grupos, que es importante, por eso la mentoría también y los grupos que arman, las redes, para que siempre estén, que se capacitan constantemente y lo hacen a pesar de que están, ¿no? Están con la capacitación y también están viendo las cosas del hogar y también están haciendo las cosas de negocio, ¿no? Para que puedan seguir creciendo. Tita, me gustaría quedarme contigo en la siguiente pregunta porque creo que ambas conocemos esta experiencia de la gira de emprendimiento femenino que se hace con Emprendup y cómo esta gira, que es una iniciativa de Emprendup que lleva capacitaciones, información, mentoría a las mujeres emprendedoras en diferentes regiones del país, cómo nos enseñó que hay realidades tan distintas en el mismo país, qué desafíos debemos de tener en cuenta, teniendo ahorita y considerando que la información y el acceso a las comunicaciones se tiene más que nada en un tema digital, se mantiene en un tema digital. Era antes, yo recuerdo muy bien las regiones en las que hemos visitado había mucha expectativa, había mucho, y lo que nos demostraba era que era ahí un nicho, un vacío académico que aún se debe de llenar. Sí, efectivamente, Pili, justo una de las barreras que tienen mucho en el tema de emprendimiento era el tema de la capacitación, el acceso a eso, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, también hay mucho más acceso a información libre y disponible. Nosotros, desde la Universidad del Pacífico, lo que hacíamos era ir a estas giras de emprendimiento femenino, ¿no? Para llevarles esta educación a las mujeres que no tenían acceso, porque antes no había tanto, de repente, o sea, tanta información para poder capacitarse, pero también hacíamos este networking, esta red de contactos, ¿no? Escuchábamos sus negocios, nos quedamos al final con ellas, les dábamos esos componentes de innovación y tecnología. Al día de hoy, lamentablemente, no podemos hacerlo y hicimos una virtual el año pasado, pero no es lo mismo, no podemos llegar a estas mujeres que realmente no, o sea, no, les gusta también, o sea, salir, conversar, o que no tienen, de repente solo tienen el WhatsApp para utilizar. Entonces, estamos viendo otras formas y aprovecho y te comento, o sea, por ejemplo, hay entidades tipo la Embajada de Estados Unidos y vamos a hacer un programa para mujeres del Brain, ¿no? Estas zonas alejadas donde las mujeres no tienen acceso a educación. Entonces, hay un programa que tiene la Embajada que se llama Dream Builder, que es un plan de negocio online, y lo que estamos haciendo, porque empezamos diciendo, ya vamos a ir allá, vamos a hacer la gira, vamos a ir a las zonas de la selva y vamos a capacitarlas, pero a raíz de la pandemia, pues la solución que se ha encontrado, y como te digo, gracias a la donación de ellos, es vamos a darles tablets con este programa en versión offline. Entonces lo que hacemos es, tienen el programa en las tablets offline porque no hay internet en estas zonas indígenas, ¿no? Y sobre todo por allá, por la zona donde están más alejadas del Brain, vamos por esa zona, y vamos a darles un cuadernillo también para que a la par puedan capacitarse con un soporte logístico allá, que es un aliado, para que ellas puedan desarrollar eso. O sea, volviendo ya, de alguna manera, te apoyas con la tecnología, pero también con lo tradicional, ¿no? Entonces, para continuar capacitando en zonas donde es difícil acceso. Y que no nos pare, pues, porque en verdad esto la pandemia va a pasar y tenemos que seguir tratando de apoyar a hacer un mejor Perú. Siempre digo, no podemos parar. Claro que sí, Natalia, mi pregunta también va por ahí. No te interrumpo. Si me permites un comentario a raíz de lo que ha dicho interesante, muy interesante Tita y sus iniciativas en Emprendup. Precisamente existe una brecha digital de género que es real, del 12% entre hombres y mujeres, pero estas brechas, tanto la brecha digital, de educación, de acceso a salud, se acentúan más siempre fuera de lo que sería Lima metropolitana, en regiones. Y fíjate hasta qué punto el desbalance
puede afectar al desarrollo del potencial femenino. En la zona urbana, en el Perú, el 55% de las mujeres ya utilizan Internet. Sin embargo, en la zona rural, son solo el 12,5% de las mujeres que utilizan Internet. Entonces, quisiera meter un concepto que es el enfoque de género en las políticas públicas. Tenemos a nuestra colega, la profesora Ames, que sabe mucho de esto, ¿no? Y que ha analizado precisamente en un interesante informe reciente los programas de los partidos políticos que se están presentando a las próximas elecciones. Y cuando se habla de enfoque de género, bueno, hay algunos que politizan el término y dicen, uy, enfoque de género, feminazis, ¿qué es esto? Pues el enfoque de género, por ejemplo, en una política pública sería invertir intensamente en proveer de Internet en las zonas rurales para cerrar esa brecha de género en las mujeres del agro, del campo, de la sierra. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder hacer que ellas accedan a mejor educación, a que desarrollen sus negocios, a que puedan vender en mercados que pagan mejor, incluso exportar. Entonces, eso es un enfoque de género en una política pública y no lo otro que están contando de que si el enfoque de género tiene que ver con la orientación sexual que queremos, por ejemplo, no sé, incidir en los niños, nada que ver. El enfoque de género es cerrar las brechas para que las mujeres puedan desarrollar su potencial en igualdad de condición que los hombres. Otra política pública es, por ejemplo, llevar agua y saneamiento a todo el Perú, porque son las niñas tradicionalmente las que van a recoger ese agua o las que van a recoger leña. Si nosotros tuviéramos al 100% de la población con electricidad, las niñas, en lugar de pasar horas yendo a recoger leña u horas yendo a recoger agua, estarían yendo a la escuela. Esas son las políticas con enfoque de género y ojalá que los partidos políticos implementen esta idea de la transversalidad del enfoque de género en las decisiones que tomen y no manipulen el término para darle una connotación negativa. Natalia, es muy cierto lo que nos estás contando y también aquí creo que sería muy bueno tener el comentario de Tita sobre esta incidencia que debe tener la agenda del próximo gobierno en el tema de los programas que pueden ir para el emprendimiento femenino, las iniciativas, la capacitación, el cierre de brechas. Como bien nos mencionó Tita, como bien nos ha mencionado Natalia, hay cifras que son muy impactantes. Existe una brecha de género digital en la cual se debe de cerrar, pero a la vez también qué tan importante es aplicar este enfoque de género de manera transversal. No es solo que alguien hable de género y nos quedemos ahí. Hay un tema de incidencia dentro de cada sector. Tita, ¿cómo creerías que se podría manifestar también en el trabajo de la microempresaria, de la emprendedora que ahorita está pasando un momento difícil? Sí, gracias. Sí, justo Pili, o sea, nosotros en el año 2018 sacamos un estudio en el que justo hablábamos de las brechas, ¿no? Y en ese momento hicimos un análisis de los programas de apoyo público al fomento del emprendimiento en el caso de la mujer, ¿no? El emprendimiento femenino. Y recuerdo que de 51 programas de la Alianza del Pacífico, Perú solo tenía 3 que actualmente no están vigentes, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pero luego el Ministerio de Producción sacó un programa súper bueno que se Emprende Mujer Innova, me parece que así es el nombre, donde dan fondos a proyectos de emprendimiento, ¿no? Que sean altamente escalables, de impacto dinámico, ¿no? Que tengan algún componente tecnológico y les dan fondos para que puedan hacer su negocio, ¿no? Entonces ya comenzó a moverse un poco más el ecosistema, ¿no? Y efectivamente ahora es algo que no debería parar. Sé que ahorita pues todos los esfuerzos están hacia el tema de la reactivación económica, en el caso pues de poder apoyar, estamos con el tema de salud terrible, ¿no? Pero sí deberíamos tratar de no olvidar justamente el tema de la digitalización, ¿no? Mira cuánto han demorado en entregar las tablets del lado para los niños, ¿no? Y es que hay mucha burocracia que sí tiene que romperse, ¿no? Que tiene que saltarse, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? Hay tanto nivel, las cifras que justamente menciona Natalia son de impacto en el tema rural, en el tema de la digitalización, ¿no? Entonces, imagínate, llegar a ellas, nosotros a través de estas actividades que hacemos hemos tenido que repensar para ver cómo hacerlo, porque ponerles internet, pero no hay internet, hay proveedores que llegan, que no llegan a hacer todo un análisis, entonces son cosas que de verdad son de impacto, pero hay que analizar bien cómo hacer. Entonces sí es necesario
deberíamos tener dentro de estas agendas o estas mesas, ¿no? Suelen hacer muchas mesas abiertas para justamente levantar información de los diferentes stakeholders del ecosistema y poder ahí brindar ideas y oportunidades para poder darles más, porque esto va a seguir, o sea, tenemos para unos buenos años más cuidándonos así, ¿no? Por el tema de la pandemia, entonces la tecnología, pues ahorita es un aliciente, pero es necesario pues que la tengan. Entonces hay muchas zonas rurales donde ni siquiera llega el internet. Entonces imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo podemos así entonces que tengan clases los chicos? Entonces no llegamos. Entonces sí tenemos que hacer algo importantísimo y es una de las cosas que debería estar prioritaria. Por ejemplo, nosotros sí estamos viendo eso. Importante mencionar que la universidad tiene un curso que se llama Proyección Social, ¿no? Es un curso en pregrado donde los chicos, la multidisciplinariedad de carreras se juntan y asesoran a empresarios de la microempresa. Entonces nosotros llevábamos a estos chicos, llevábamos, me refiero antes de la pandemia, a que asesoren a estos microempresarios, esos empresarios que muchas veces han empezado por necesidad, ¿no? Y que los capaciten en temas que necesitaban. Entonces ya hemos empezado una versión online, ¿no? Y hemos capacitado a algunos y ha sido difícil, de alguna manera ha sido difícil porque no todos sabían manejar el Google Meet, ¿no? O cómo entrar o por su celular. Entonces, bastante de esta vez del fortalecimiento de estos microempresarios ha sido justamente el tema de la tecnología, ¿no? De cómo puedo vender, cómo hago un marketplace, ¿qué es eso? Decía señorita, ¿cómo no entiendo? ¿Qué es un fanpage? Yo ya tengo mi Facebook, pero ¿cómo vendo? Entonces los chicos pues han tenido que darles todas estas herramientas, ¿no? Y es algo que se está empujando mucho. Ya para cerrar este tan interesante live, quería hacerles una consulta que creo que también desde el ámbito de cada una de ustedes nos van a poder ampliar, que es, ya hemos analizado cómo ha impactado la pandemia las brechas de género, cómo se han acentuado algunas desigualdades, pero también hay un trabajo que se está haciendo, hay un avance que poco a poco, esperemos, lleguemos a la igualdad que tanto anhelamos. Y una de las preguntas que tengo para ustedes es, ¿cuáles son los desafíos próximos que tenemos en cuanto al tema de género en el mercado laboral? ¿Cómo podríamos hacer también para ir más allá del 8 de marzo? Que es un día que entiendo, reconocemos, visibilizamos, conmemoramos la lucha que se ha dado durante mucho tiempo y que se sigue haciendo por las mujeres. Natalia, ¿podríamos comenzar contigo? Mira, hay algunos puntos fundamentales. El primero, más crudo, pero creo que es el más importante, es una lucha frontal y definitiva contra la violencia. La violencia familiar no solo es una vulneración de derechos humanos, sino que también es un coste económico para el país y para las empresas. El último cálculo que se hizo sobre la monetización del impacto económico de la violencia nos arroja una cifra de una pérdida de 6.700 millones de dólares al año para el país, o lo que es lo mismo, el 3,7% del PBI. ¿Y de dónde vienen esos sobrecostes? Evidentemente de policía, fiscalía, médicos legistas, pero también pérdida de productividad para las empresas por las muchas mujeres que están sufriendo violencia física, psicológica, sexual, y que, cómo no, eso les repercute en su rendimiento profesional. Por tanto, es no solo una cuestión de justicia, sino incluso de una estrategia económica inteligente, el prevenir y luchar definitivamente contra esta lacra que realmente no vemos que está avanzando. Incluso el Ministerio de la Mujer últimamente está como ausente bajo excusa de la pandemia. Necesitamos una sociedad sana, una sociedad que viva en tranquilidad y segura, y eso incluye a las mujeres. De otro lado, la industria del cuidado de calidad es muy necesaria. Es decir, necesitamos una red de cuidado, sobre todo a la primera infancia. Una red donde las mujeres puedan dejar a sus hijos al cuidado de profesionales y en centros con las condiciones de infraestructura y de calidad adecuadas para poder irse tranquilas a trabajar. Y que esos servicios tengan, o bien sean gratuitos o tengan un coste quizás subvencionado, para que las mujeres puedan, como te digo, ir a trabajar tranquilas. En eso, respecto a otros países de la región, estamos bastante por atrás. Y ahí hay una contribución de las empresas que evidentemente podrían dotar de esos servicios a sus trabajadores, pero
como decimos, las microempresas evidentemente no pueden subvencionar una guardería. Es el Estado que debería implementar estas medidas, porque además está demostrado que los países más desarrollados y con mejor calidad de vida son los que invierten en una red de cuidados, tanto para niños como para adultos mayores, de calidad. Y entonces esas mujeres van a poder desarrollar todo su potencial profesional y aportar más a la economía y no tener que conformarse con trabajos precarios o a tiempo parcial que no van a poder desarrollar todo lo que ellas pueden aportar a la economía. Es decir, es una inversión rentable. Gracias, Natalia. Tita. Sí, mira, algo importante, yo creo que en el caso de las emprendedoras es el apoyo justamente de una a otra, ¿no? Y con eso poder apoyar el tema de la reactivación económica. Entonces, algo importante es, oigan, si podemos dar trabajo a más personas, pues tratemos de dar a estas poblaciones justamente que están siendo vulnerables, ¿no? O están siendo afectadas de alguna manera, ¿no? Para que puedan generar más recursos y seguir trabajando y así incentivar el tema necesario, ¿no? Muchas de ellas pues necesitan nuevos canales de comercialización, pues necesitan más empuje, necesitan llegar más, necesitan aprender la tecnología. Entonces, apoyémonos en eso, ¿no? En crear grupos, comunidades, en seguir fomentando más casos, tanto de éxito como de fracaso, que es importante también conocer, ¿no? Para que así se siga empujando y sigamos tratando de hacer más negocios y más desarrollo en Perú. Entonces, ahorita lo que necesitamos es eso, reactivar la economía completamente con lo que nos ha pasado. Entonces, yo lo que sugiero es que aquellas mujeres que están empezando algo y ya están haciéndolo, pues tomen estos grupos de interés, ¿no? Como parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, apoyemos a mujeres que si necesitan trabajar, pues empleémoslas a ellas, que puedan también darle, porque algo súper importante, y yo creo que todas que tenemos es, una vez que tenemos que hacer algo, lo hacemos, ¿no? Porque tenemos justo el momento y el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? Y lo hacemos. Entonces, yo creo que eso es súper importante para confiar, ¿no? Esa es una de las características del perfil de la mujer emprendedora, sobre todo, ¿no? Que tiene que lograrlo y es comprometida, lo hace en el momento en que tiene que hacerlo, porque está full de cosas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, lo va a lograr y yo creo que eso es importante, ¿no? Darle espacio a estos grupos tan vulnerables, ¿no? Quiero Eso es cerrar con una pregunta muy pequeñita, pero creo que ustedes son las personas más que adecuadas para poder responderla, que es también qué papel se va a cumplir con la academia, qué papel tiene la academia en este tema de género, en este tema de cierre de brechas. Natalia, ¿podríamos comenzar contigo? Bueno, desde luego, y creo que desde la Pacífico varios profesores están contribuyendo a levantar data, porque evidentemente las políticas públicas y también las decisiones desde el ámbito corporativo necesitan de datos objetivos que nos permitan tomar decisiones estratégicas e inteligentes, no en base a la concepción o la percepción que tenemos sobre cuáles son los problemas para cerrar estas brechas, sino sobre la realidad. Te pongo un ejemplo que me pasa con mis alumnos bastante, ¿no? Te dicen sobre que, bueno, que sí que es cierto que puede haber un cierto sesgo a la hora de contratar a mujeres en edad fértil, digamos, porque se podría pensar que van a tomar la licencia, etcétera. Sin embargo, algunos, bueno, yo les animo a hacer estudios de absentismo para que objetivamente vean si a lo largo de la vida laboral de hombres y mujeres, de colaboradores y colaboradoras, el nivel de absentismo es mayor entre las mujeres respecto a los hombres. Y los pocos que han hecho ese ejercicio se han encontrado con la sorpresa de que no es así, que la mujer se ausenta más del trabajo por motivos domésticos, sí, pero que el hombre se ausenta por otros motivos diferentes, pero que cuando sacan la cuenta de horas perdidas por absentismo, por bajas médicas, etcétera, la diferencia o no existe o es mínima. Y eso rompe en automático el sesgo inconsciente de que contratar a una mujer con hijos significa que va a faltar más al trabajo. Entonces, la data, la investigación académica, el análisis de los datos, yo sabes que soy una maniática de dar cifras y cifras y cifras, porque las cifras, los datos, los estudios objetivos no se pueden politizar, no se pueden manipular, son
no entienden de ideología, son apolíticos y es muy importante porque este es un tema tan sensible que tiende a veces a ser mal usado o mal interpretado en función de los intereses de un partido político o de una ideología o de una posición determinada. Entonces, la academia que invierta en investigación, que invierta en analizar las raíces de los problemas para además no quedarnos solo con la superficie, sino ir al origen del problema para poder atacar ese origen e ir cerrando e ir aliviando esos cuellos de botella para que las mujeres salgan adelante y contemos con su talento, porque eso va a ser una contribución de vuelta a la sociedad que nos va a hacer a todos más felices y a todas. Totalmente de acuerdo, Natalia. Tita, quisiéramos Muy también saber tu interesante. respuesta. Sí, me encantan todas las cifras que menciona Natalia, de verdad son súper interesantes y es buenísimo lo que ella menciona. Mira, con la data uno puede hacer muchas cosas, como justamente presentar propuestas de política pública. Por eso es súper interesante lo que ella menciona de hacer más investigaciones, ¿no? Y así poder empujar al Estado a que justamente pues, se hagan más propuestas de cosas para desarrollar. Por otro lado, bueno, desde la parte de la universidad lo que hacemos nosotros a través de los alumnos es justamente siempre hablarles de este tema de equidad, ¿no? De tratar de mantener esa equidad de género, de que es importante también apoyar o darse soporte. Nosotros, por ejemplo, a veces en los grupos de trabajo tratamos de tener variedad, ¿no? Tanto de carreras así como de género, para que se pueda tener esas... O sea, lo que pasa es que también hay diferentes puntos de vista, ¿no? Las mujeres, como decimos, mientras vemos 7 colores, a veces los hombres ven 2 colores nomás. Entonces, es bien importante ese mix porque de esa manera también se generan mejores ideas o mejores soluciones a los problemas. Entonces siempre tratamos eso. También desde el lado de EmprendeUP, en el caso de las startups, también les decimos, ¿no? que es importante trabajar esto, el empuje, les damos esas capacitaciones, invitamos a las empresarias, a las emprendedoras que están haciendo sus proyectos a que les hablen a otras mujeres también para que las empujen y las inspiren y les cuenten también, como digo, éxito y fracaso, que es importante, ¿no? Y hacer esa sororidad que es importante también entre todas las mujeres para salir adelante. Gracias, Pili. Gracias, Muchas Natalia. gracias, Tita. Muchas gracias, Natalia. Les agradezco muchísimo la participación y cómo ha fluido también esta conversación en un día tan importante como es el 8 de marzo. A todos nuestros seguidores, el video estará colgado en breve en el fanpage de Pacífico Business School. Les agradecemos mucho y hasta una próxima edición de Perspectivas. Buenos días. Feliz día. Buenos días. Hasta luego.